A continuación vamos a compartir el trabajo que realizan dos periodistas independientes muy talentosas y visionarias. Ambas pueden relatar tu vida en un libro y hasta el momento llevan terminadas 3 historias. Un nuevo ejemplo de emprendedurismo, pero con el arte de escribir. Bueno, Sergio, contanos, ¿cómo nació tu interés por el periodismo? Bueno, inició realmente desde muy joven, a los 12, 15 años, cuando me apasionaba mucho el deporte. Bueno, hasta ahora me apasiona. Me encargué de recopilar todo tipo de información para luego informarme, y también luego libros de historia y también de contenido social, así mismo. Y bueno, y de esta manera estas mujeres emprendedoras inician una entrevista para obtener luego un libro personalizado. ¿Continuemos? Sí. Sergio, ¿y cómo te preparaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Ese es el arranque de lo que es una entrevista, una de las 2 o 3 que normalmente tenemos con la persona que es protagonista de su libro, que en este caso sos vos. Gabriela Murdoch y María José Peralta arman cuestionarios, perfil y vida de las personas. Hay varios ítems que ellas tienen en cuenta. Nos fijamos en el entorno, cómo es la casa, cómo es la oficina, cómo se viste, y de ahí vamos, digamos, extrayendo material para después reflejar en el libro. Las periodistas ofrecen una gama de opciones para contar historias. Es como que estás leyendo tu historia escrita con distintos recursos literarios, ¿verdad? Hay descripciones, hay un poco de todo. Pero bueno, aparte de biografías también tenemos otras ofertas. También se puede hacer un libro para una quinceañera, para una pareja que decide casarse y contamos su historia de amor. Por ejemplo, estas emprendedoras pueden hacer un libro personalizado de bodas de oro, como en el caso de Mirta y Gustavo, que ya está terminado, y lo pueden hacer en un tiempo récord de 1 mes y medio. El desafío, el tema de ordenar determinadas cosas, ver el proceso, que justamente fue un matrimonio que cumplió 50 años y contamos toda su historia a lo largo de estos 50 años juntos. Muy linda historia. Sí. Y fue un desafío también desde el punto de vista del diseño. Trabajamos con una diseñadora con muchísima experiencia, que es Silvana Isasi, solo que también para ella era algo nuevo. Entonces, hasta que a todas nos gustó. También las historias de empresas pueden ser contadas. Claro, porque una empresa, por ejemplo, que alguien la fundó, ¿verdad? Después, al pasar el tiempo, le deja ya a sus nietos. Esos nietos no saben nada de todo lo que fue el esfuerzo de crear esa empresa. Entonces, la gente quiere contar también esa historia para que los otros valoren y continúen, ¿verdad? Son horas y días desgrabando, revisando apuntes y creando libros en las computadoras. En medio de todo, en el proceso intercambian ideas y métodos para recolectar información. O si no, nos citamos en un café, donde sea, pero todo lo que dé lugar, lo que inspire una charla, porque lo que queremos es que se abran. No todo el mundo quiere contar así su historia o sabe cómo contarla. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces se van relajando y contando realmente lo que querían haber contado. La ficción solo aparece, por ejemplo, cuando el nombre de un niño real es colocado dentro de una historia de fantasía infantil. Esta es la carta de presentación de las escritoras. La historia que van a leer no es un cuento de príncipes y princesas, sino mucho mejor. Es el maravilloso relato de la vida real de dos personas que eligieron emprender un mismo camino. Para contactar con ellas pueden ingresar a www.es-mediotulibro.com o en el Facebook @estulibro. Y a escribir se ha dicho.